Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy estamos en el programa de Psico y Psico. También asimismo tengo a dos invitados especiales. Tenemos al licenciado en Psicología Clínica, Said Ulloa, a la licenciada igualmente en Psicología Clínica, Adi Jacqueline, y por supuesto su servilleta, el presentador, Fernando Enrique. Y bueno, cuéntenos, licenciada, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar, como tú dijiste, de cómo desarrollar tu potencial. Primero, ¿qué se nos viene a la mente cuando se trata de desarrollar tu potencial? Para empezar, a mí se me viene a la mente, por ejemplo, cuando yo tengo una meta y, por ejemplo, la quiero alcanzar, pero hay cosas de mí, por ejemplo, que me lo dificultan. Así que cuando yo hablo de cómo desarrollar tu potencial, me refiero a, por ejemplo, tal vez hay cosas que yo necesito desarrollar más para poder lograr mis objetivos. ¿Qué opina al respecto, mi compañero? Hola, buenos días. Pues como ya dijo mi compañera Jacqueline, exactamente se refiere a alcanzar tus capacidades y tu potencial. Pero ¿cómo tiene que ver esto con la autorrealización? Porque creo que es un tema que vamos a abordar. Pues primero que nada, la autorrealización es un tema abordado por el psicólogo Abraham Maslow de la psicología humanista. Y justamente, especialmente la teoría de Abraham Maslow, se refiere a la persona a alcanzar y realizar plenamente el propio potencial y capacidades. Según Maslow, en la cúspide de su jerarquía de necesidades, que se presenta como una pirámide con los siguientes niveles de abajo hacia arriba. Primero empezamos con cuáles son, Ari, ¿me podrías decir? Primero están lo que son las necesidades básicas. Se había comentado, por ejemplo, que podrían ser como tomar agua, comer, en fin, son cosas que son indispensables para el ser humano para sobrevivir. ¿Me podrías decir cuáles van después, Fernando? Después de eso tenemos la seguridad. Pero, ¿qué es lo que involucra la seguridad? Bueno, la seguridad primeramente involucra todo este apartado en cuanto a cómo nos sentimos en cuanto a nuestro ambiente. O sea, involucra, por ejemplo, puede involucrar tres áreas: la parte social, la parte familiar y por supuesto la parte laboral. Pero cuéntanos, licenciado, ¿qué es lo que procede a la seguridad en cuanto a la pirámide de Maslow? Bueno, vendría siendo las necesidades sociales. ¿A qué se refieren necesidades sociales? Podría ser como lo que es amor, penitencia y amistad. Como bien saben, los humanos por naturaleza somos seres sociales. Después de esto vendría la cuarta escala de la pirámide. ¿Me podría decir, psicóloga, qué involucra? El reconocimiento. Más que nada, por ejemplo, se trata de, por así decirlo, reconocimiento de logros. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si soy una persona que ha hecho múltiples cosas, pero yo misma no me reconozco eso puede afectar mi autoestima, por lo cual no puedo llegar a la autorrealización. Para llegar a la autorrealización primero tengo que apreciar mis propios logros, aunque sean poquitos. Por ejemplo, tal vez yo no gobierno el mundo, pero al menos sé que puedo hacer bien mi tarea, que puedo salir bien en mis calificaciones, que puedo estar bien en mis relaciones interpersonales. Son pequeños logros que, aunque sean pequeños, van fundamentando lo que yo misma me afirmo de que yo hago bien, y posteriormente se llega al otro nivel, que podrías decírmelo, Said, por favor. Claro, son las necesidades de autorrealización, que vendría siendo el desarrollo personal, la creatividad, realización de metas y potenciales individuales. Y para concluir con la pirámide de Maslow, quiero que hable acerca de los psicólogos que has elegido de preferencia. Bueno, los psicólogos que yo he escogido, al ser esto un tema de autorrealización y enfocados principalmente en la corriente humanista, yo tengo algunos psicólogos, de la autora que principalmente voy a hablar, se llama Miriam Rospolit. Esta autora nos ensambla, nos dice que acerca de que el ser humano es un ser que tiene que ser constructivo por naturaleza. Sin embargo, en cuanto a su sociedad, es cuando aprende la autodestructividad. Otro autor que también nos puede mencionar la psicología humanista es Carl Rogers. Carl Rogers es uno de los íconos, incluso quiero pensar para aquellos que no son estudiosos acerca de la psicología, diría yo, incluso, porque Carl Rogers nos plantea que el ser humano tiene una tendencia innata hacia la realización. Incluso volviendo a retomar al psicólogo Maslow, en cuanto a las necesidades, la pirámide de necesidades, tenemos que en primer nivel tenemos la parte fisiológica, pero aquí hay que preguntarnos algo.
realmente estamos cumpliendo este orden. Realmente nosotros estamos cumpliendo el primer escalón para ir a un segundo, ir a un tercero, cuarto, para llegar a la autorrealización. ¿Cómo es que nosotros esperamos llegar a una adecuada autorrealización si ni siquiera tenemos el primer escalón de lleno? ¿Qué es lo que involucra el primer escalón? Como bien decía la licenciada, el primer escalón involucra necesidades básicas, como pueden ser las necesidades de supervivencia, lo que es comer, beber agua, y también pueden ser las necesidades sexuales y existen otras. Pero para la supervivencia, pues están principalmente comer y tomar agua. Si ninguno de las dos, nuestro organismo no puede sobrevivir. De allí adquiere los nutrientes y la energía necesaria para ejercer día a día. Pero si nosotros llegamos a un punto en el que no comemos bien, o no dormimos bien, o no ingerimos la suficiente agua, ¿cómo es que nosotros pensamos llegar a una autorrealización, a una satisfacción simbólica, si ni siquiera llegamos a una satisfacción física? De hecho, y retomando lo que pasa con la pirámide, y es que como tú dijiste, el ser humano está constantemente actualizándose, así que por ejemplo puede ser de que si lleno la escala otra vez de autorrealización, pues no es que yo una vez que me realice así va a quedar, otra vez vuelve el proceso. Incluso otra cosa curiosa es de que no siempre se da un orden en sí, sino que también puede ser, por ejemplo, tal vez no satisfago así primero mi necesidad básica de primer momento. Por ejemplo, puede ser de que quiero ir a la escuela temprano, pero una de las cosas que descuidé fue de que no comí antes de salir. Otra cosa puede ser, por ejemplo, de que me arriesgué y crucé de forma inapropiada la calle. Puede ser, por ejemplo, de que no se cumpla en sí en orden, pero sí llegan a tener todos estos compuestos para llegar a la autorrealización. ¿Qué opina respecto a eso, mi licenciado? Bueno, muy bien, y muy bien, compañero Fernando, como ustedes hablan, son aspectos fundamentales en la vida del ser humano, puesto que la pirámide de Maslow está formada por los 5 escalones que obviamente necesitamos. Tú ya hablaste acerca de necesidades básicas, tú ya hablaste de cómo se emplean, creo, y pues no solo eso, falta también lo que son la seguridad, que es como seguridad de trabajo, viene siendo seguridad física, viene siendo seguridad de salud, seguridad de propiedad privada, seguridad tanto emocional, y son muchas más cosas que abarcan. Muchas gracias, licenciado Zaid Ulloa, por su participación. Ahora usted, licenciada, usted nos comentaba acerca de unas siglas detrás de cámaras, nos mencionaba acerca de PERMA. ¿Nos podría comentar qué significa esto? De hecho, licenciado Fernando, ocurre algo muy curioso. Estas siglas son muy parecidas a lo que es la pirámide de Maslow. ¿Y por qué? Por ejemplo, cada letra tiene un significado para llegar, por así decirlo, a una motivación para poder emplear una meta de forma efectiva. Una podría ser, por ejemplo, la primera letra, que es la P, que consiste en las emociones positivas. No con esto quiero decir de que haya tanto emociones positivas como negativas, ya que las emociones en sí son neutras, ya depende de cada uno cómo las toma. Pero se podría tomar esto como, por ejemplo, las emociones que nos motivan a hacer cierta cosa. Por ejemplo, yo, puedo estar enferma y no quiero comer, pero mi mamá me motiva para que yo coma haciéndome algo que me gusta, y eso me hace sentir una gran felicidad, una gran satisfacción, y me motiva a comer. Lo que sigue después de la P sería la E, que es el compromiso. ¿A qué quiero llegar con esto? Pues es más que nada, por ejemplo, cuando la persona se hace, por así decirlo, la redundancia, se compromete a hacer ciertas actividades. Por ejemplo, si lo complementamos con el ejemplo de la comida, podría ser decir, ay, no tengo muchas ganas de comer, pero mi mamá me hizo algo que me gusta, y por así decirlo, siento el compromiso de comer, y aparte lo complemento con la emoción positiva, que es que me gusta el sabor y me hace sentir mejor. Después le sigue lo que es la R, que son las relaciones positivas. En esto se recurre, por ejemplo, otra vez con el ejemplo de la comida, a mi mamá. A mi mamá yo la veo como una figura que me conforta, que me hace sentir bien, y no solamente con las relaciones de los padres, puede ser con los amigos, con la pareja,
incluso con los profesores, puede ser cualquier relación siempre y cuando a mí me dé, por así decirlo, una influencia positiva en todos los sentidos. Después seguiría lo que es la M, que es el significado a lo que yo le doy a esas acciones o a estos recuerdos o a lo que sea que me esté motivando. Y eso, si se dan cuenta, si yo tengo un significado positivo para la acción que yo hago, es más fácil que yo la realice de buena manera a que se me sea obligado. Está mucho ese ejemplo en un meme, una pared que está toda bien hecha con esa voluntad propia y luego te la ponen toda destrozada cuando me están viendo, me están obligando. Así que más o menos a eso se refiere. Siempre y cuando yo le dé un significado positivo, voy a hacer bien las cosas, las voy a hacer con amor, se podría decir, y pues todo va a salir bien. En cambio, si lo hago obligado, lo hago por un compromiso que la verdad no tiene nada que ver con algo positivo para mí, la voy a hacer de mala manera o tal vez lo haga sin ganas y eso no me va a hacer sentir bien. Y por último tenemos lo que es la A, que es el logro en sí. Después de llegar a lo que son las emociones, el compromiso, las relaciones y todo eso, ese sería el resultado final, que es el logro en sí de realizar la actividad deseada. Muy buena aportación suya, licenciada. Me parece muy interesante cómo es que de igual manera las diferentes teorías se complementan a sí mismas, o digamos de otra forma, además de complementarse, los autores tienen una idea y en base a esa idea, digamos, como que al final es el mismo resultado, nos lleva a una misma autorrealización. Y en cuanto a esa misma autorrealización, también debemos tener en cuenta otros aspectos. Yo anteriormente había mencionado acerca de las necesidades, pero también existen los tipos de necesidades. Por ejemplo, Maslow en su primer nivel sí plantea las necesidades sociológicas. Sin embargo, la autora Miriam Muñoz Poliet lo plantea como necesidades de supervivencia o necesidades biológicas. Y como ya había mencionado anteriormente, se trata de comer, beber agua, dormir, todo lo demás. Sin embargo, también existen otros tipos de necesidades. Puede ser, por ejemplo, las necesidades obsoletas. ¿Cuáles son las necesidades obsoletas? Son básicamente aquellas necesidades que ya no nos son útiles. Son aquellas necesidades que de igual manera pues ya no tienen una actualización. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Podría ser, por ejemplo, cuando tienes la necesidad de jugar con tus juguetes, pero esa es una necesidad que tenías cuando eras niño. Actualmente tienes otros tipos de necesidades y ya dejas los juguetes de lado, se ruega por los obsoletos, ¿no? Sí, tiene toda la razón la licenciada. Es exactamente un muy buen ejemplo de las necesidades obsoletas. Son necesidades que básicamente ya no requieren una actualización, ya no se puede decir, oye, voy a volver a repetir esto, en ese consiste la actualización. Yo satisfazco una necesidad y en base a la satisfacción de esa necesidad, yo puedo decir, oye, necesito otra cosa. De eso se basa la actualización. Y pues así mismo también podemos encontrar también las necesidades pasadas. Son aquellas necesidades que, pues tal y como su nombre lo indica, son necesidades que alguna vez se tuvieron. Pero aquí hay algo interesante, que si realmente esas necesidades son cumplidas. Por ejemplo, yo tuve hambre, ¿no? Suponiendo, pero resulta que no comí, o tuve sed y no tomé agua. Bueno, esa es una necesidad pasada. Aquí también la autora Miriam lo plantea como organismo traspasada, pero al final es lo mismo. Sin embargo, esta también es, digámoslo, como un obstáculo que nos impide llegar a la autorrealización. ¿Por qué? Porque si yo tengo necesidades pasadas que no he llegado a solucionar todavía, ¿cómo puedo llegar a un futuro con la autorrealización si todavía tengo estos pendientes? Cuéntenos, licenciado, ¿qué más podríamos hablar en cuanto a este tema de la autorrealización? Como ya había comentado, la autorrealización es un proceso fundamental para nosotros como personas, puesto que ocupamos ciertos complementos para vivir de una forma funcional, por así decirlo. Pues al tú haberme hablado acerca de nos da justamente ciertas bases para una vida muy funcional como ser humano. Aquí nos podremos abordar el tema acerca de nuestros autores,
para poder compartir acerca de ellos. Por ejemplo, yo siento que conductista realmente no está relacionado ni cómo podría ser. O sea, el conductismo y la autorrealización son conceptos de diferentes enfoques en la psicología y no están directamente relacionados. Sin embargo, en mi caso hay autores que sí reconocen la autorrealización y la importancia de los procesos cognitivos en la autoeficacia y en el comportamiento humano. Mire, la autoeficacia en particular es crucial para la autorrealización, puesto que a pesar de no ser un tema entrelazado porque son diferentes ciencias, por así decirlo, diferentes estudios, como le había comentado, son fundamentales, ya que la autorrealización permite a las personas creer en su capacidad para alcanzar metas y desarrollarse plenamente. ¿Y me podrías compartir un poco también de tus autores? Principalmente licenciado en cuanto al tema del conductismo, de la parte cognitiva. De hecho, la psicología cognitiva se atribuye a esta, si bien desde el humanismo se le conoce como autorrealización, en otras ramificaciones se les puede conocer como metas. Sin embargo, la psicología cognitivo-conductual, la parte cognitiva, se encarga de cómo piensas, cómo planificas, y en consecuencia la parte conductual, por añadidura, sería cómo es que estos pensamientos tú los llevas a cabo. Justamente John B. Watson, que es el fundador del conductismo, tampoco se enfocó en la autorrealización, pero creía firmemente en el poder del entorno para moldear el comportamiento y el éxito de los individuos. ¿Y cómo, por ejemplo, tú aplicarías esto que me estás diciendo, de que decías que depende del entorno para ayudar a esta autorrealización? ¿Cómo lo aplicarías? Claro, porque si desde pequeño te vas criando en un entorno donde te enseñan a ser autosuficiente, donde te enseñan las bases acerca del éxito, por así decirlo, obviamente siempre vas a crecer con esa idea. Te están moldeando y te están formando para que seas una persona segura y que busque de alguna manera el éxito y complementarse bien, complementar las actividades diarias, hacer las cosas de forma funcional y no dejar las medias hechas. Y eso fue todo conmigo. Vamos a hablar con quién quiere proceder con sus autores. ¿Tú? Sí. Bueno, mi compañero mencionaba algo sobre la infancia, sobre la crianza, y me gustaría hablar un poco de esto acerca de la parte psicoanalítica. En cuanto Sigmund Freud plantea, se enfoca mucho en cuanto a la infancia, pero al mismo tiempo menciona un tema en específico, que es la libido. ¿A qué se refiere con la libido? ¿Qué es esto? Bueno, se nos plantea que es una energía sexual, una energía biológica que viene de nuestro organismo, pero que nosotros vamos a distribuir eso en cuanto a diferentes actividades, como cuáles pueden ser. Un ejemplo de ellos podría ser, por ejemplo, el deporte. El deporte es un ejemplo muy claro de gastar energía. Por ejemplo, la natación, el fútbol, el básquetbol, tenis, etc. Sea cual sea el deporte que sea, gaste menos, gaste más, todos al final de cuentas se basan en la libido desde el punto psicoanalítico. Bueno, muy bien. En base a mis autores, pues ya habíamos mencionado el modelo PERMA de Martin. También habíamos mencionado, por ejemplo, lo que es la pirámide de Maslow y también un poco de los ejemplos. Pero también tengo que resaltar un poco a lo que es un autor de la teoría Gestal, que es Goldstein. Básicamente, él también habla de la autorrealización, pero de una forma diferente. Tiene demasiados enfoques, demasiados principios dentro de lo que es la teoría Gestal, pero más que nada, por ejemplo, nos mostraban, por ejemplo, una imagen. Por ejemplo, lo voy a poner de la siguiente manera: cuando nosotros nos fijamos una meta, vemos un panorama. Dentro de ese panorama vemos, por ejemplo, nuestro objetivo, pero no solamente es nuestro objetivo en el ambiente. ¿Cómo se los empleo? Por ejemplo, aquí les voy a poner una imagen donde básicamente van a ver que dentro de una primera vista ven una figura, pero si la persona se pone, por ejemplo, si le pones a otra persona o si la persona se queda viendo más tiempo, puede ver otra imagen. ¿A qué se refería con esto Goldstein? Que básicamente nosotros nos centramos en ciertas cosas, pero no vemos el panorama. En cambio, cuando, por ejemplo, ya realizamos la autorrealización o cambiamos de enfoque, vemos las cosas de diferente manera. Podría ser, por ejemplo, cuando tienes un problema de que vas a llegar tarde y cuando llegaste tarde se te atraviesa un carro y casi te chocan.
Una persona puede verlo desde el punto de vista de casi me muero, ¿qué me va a pasar? Y así, o puede decir, por poco me mandas al hospital, te enojas, te deprimes, pero otro punto de vista sería, gracias a que no me atropellaron al final. ¿Se dan cuenta cómo cambia el significado dependiendo de la emoción que predomine? Si es el enojo, si es la felicidad, cambia el enfoque. A esto se refería con lo de figura y fondo. O sea, que tú haces directamente énfasis en lo que pudo pasar, de alguna manera conviertes lo negativo en positivo y de forma reversa lo positivo en negativo. Por ejemplo, en vez de decir, no, pues hoy no comí, podrías agradecer porque sí comiste los demás días, pero hoy no. O sea, no directamente decir hoy no, sin embargo, sí agradecer porque si no te falta un día de comida. O sea, de alguna manera, ¿me entiendes? Sí, creo que lo que tú tienes que, tú tratas de enfatizar es más que nada de que el significado cambia dependiendo de forma de cómo te lo tomes. De tu perspectiva. Ajá. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando, yo puedo sentir, por ejemplo, de que estoy dando todo y no, tú me estás entendiendo y yo me puedo sentir frustrada. Pero otra cosa sería, por ejemplo, de que no estás entendiendo y yo me entusiasmo más y me esmero más en que tú aprendas y una vez que tú aprendes yo me siento bien. Ok, correcto. ¿Qué piensas al respecto, compañero? Pues me parece una aportación muy correcta, diría yo. E incluso me queda pensando cuáles son aquellas metas que cada uno de nosotros tiene, qué es a lo que nosotros nos lleva a una autorrealización. Si bien también la teoría humanista, de acuerdo nuevamente con la doctora Miriam Muñoz Poli, nos menciona que las necesidades que nos proporcionen mayor recompensa van a ser aquellas que van a ser en primer lugar. Pero sin embargo, a mí me gusta mucho la parte de más, lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque primero están, si bien compartimos ciertas características con los animales, digamos, por ejemplo, tal como el instinto de supervivencia, o sea, nuevamente, ¿cómo es que puedo satisfacer algo que como un ser sapiente? Por ejemplo, yo quiero llegar a ser un muy buen estudiante. Bueno, pero ¿cómo quieres llegar a ser un muy buen estudiante si ni siquiera cumples con las demandas que te piden? ¿Qué es lo que piensan al respecto? Pues es un comentario muy acertado porque ciertamente incluso hay estudios que confirman, por ejemplo, que una persona que no está bien nutrida no alcanza a retener información suficiente. Al igual que, por ejemplo, una persona que no se siente segura en un ambiente no se va a concentrar en los estudios, se va a concentrar en no me siento seguro. Otra cosa puede ser, por ejemplo, que me peleo con mi familia mientras estoy en situación de exámenes. Yo voy a estar afligido porque por una parte está mi familia y por otra parte tengo que estudiar para salir bien el examen o si no repruebo. Claramente la frustración toma un papel importante en el estudio y como dices, hablar de necesidades básicas. Un ejemplo mucho más fácil podría ser, yo no descansé bien y al otro día tengo examen. ¿Cómo voy a poder concentrarme plenamente si vengo somnoliento, vengo cansado, no tengo el ánimo ni las ganas suficientes? Déjate de eso, también entra lo que es, por ejemplo, de que una persona, y vamos con lo que es la reafirmación, por ejemplo, de los créditos que yo me doy. Por ejemplo, si la persona piensa, no, es que aparte de que no dormí bien, no comí bien, estoy peleada con mi familia y todo eso, aparte lo añadimos, no estudié lo suficiente, lo entiendo, pues obviamente no se va a sentir ni con la energía ni la motivación de salir bien en el examen. Es más de decir, no, pues aquí ya quedó, yo para qué lo intento, a decir. Sí, claro. Tomando en cuenta lo que dijo la licenciada Ari, me llama mucho la atención porque se emparenta o refiere a un tema también de autoestima. Siento yo que uno de los mayores logros hoy en día en nuestra sociedad, al ser una sociedad que constantemente, por ejemplo, incluso se puede ver en las redes sociales, pues están comúnmente comparando, ya sea el cuerpo o por algunos logros diferentes. También viene esta parte de cómo me atribuyo yo los logros, que si bien viene siendo un tema, diría yo, de la cognitivo-conductual, también como del humanismo. ¿Cómo es que yo tengo una autorrealización conmigo mismo? ¿Cómo valoras lo que haces? Exacto, ¿cómo es que yo agarro, ok, pude hacer esto? O por ejemplo, un ejemplo de la frustración que nos hablaba el licenciado Said. ¿Qué es lo que pasa en la frustración? ¿Me quedo estancado dentro de eso? ¿O logro salir adelante con los elementos, con los recursos que ya he tenido? De hecho, también
la psicología humanista nos habla exactamente de esto, de cómo es que nosotros tenemos esos recursos, pero cómo podemos adquirir esos recursos sin anteriormente haber tenido desafíos o obstáculos, que me parece muy buena la aportación que hicieron ambos, porque al final desemboca pues en eso, la autoestima. ¿Qué piensan al respecto? Por ejemplo, ahorita que llegaste a los obstáculos me parece curioso porque si se dan cuenta, está esta famosa frase que las personas dicen de que lo que no cuesta, como que no se aprecia lo suficiente. Por ejemplo, no es lo mismo de que hayas presentado un examen que dices, estuvo regalado, no te lo sientes tanto el logro. En cambio, si fue un examen difícil, pero te pasaste tanto tiempo estudiando y al final sales con un 10, dices, wow, me esforcé, miren, salí bien o pensé que salía bien, incluso lo llegas a apreciar de mejor manera. Incluso puede ser, por ejemplo, cuando ahorraste para tener el teléfono que tú querías y te pasaste meses trabajando y así, no vas a intentar lo mismo a que vengas con tu peso, dame dinero para comprarme el teléfono, pues no se aprecia igual. Decían, a veces valoras más las cosas que te cuestan a las que te caen del cielo. De hecho, hablando desde un punto más, podría decirlo, desde otro punto de vista, de un autor, por ejemplo, Zygmunt Bauman, nos menciona, por ejemplo, sobre el amor líquido. También involucra mucho esto, la autorrealización o llegar a unas metas, involucra mucho también esta parte en cuanto a la sociedad actual, la sociedad del siglo XXI que estamos hoy en día, en 2024. ¿Cómo es que, por ejemplo, están estas partes de, ok, este es un logro que se desvanece fácilmente o es un logro que se mantiene con el tiempo? ¿Qué es lo que realmente, qué es lo que sucede ahí? Por ejemplo, uno de los libros que menciona el autor Bauman menciona sobre el amor líquido. ¿Cómo es que hoy en día las cosas pasan muy rápido? Todo lo quieres rápido, todo lo quieres ahorita, todo quieres que, pues es que pues la verdad es que ya no me gustas, pues ahí la dejamos. Cuando en realidad se puede luchar por eso, que de hecho también viene siendo un tema de autorrealización y cumple dentro de esa parte. Me atrevería a decir incluso familiar, incluso si las personas están casadas, cómo es que va a existir esa seguridad. Y también en cuanto a, sí, principalmente en cuanto a esa seguridad, cómo se va a ver eso, si no existe realmente una lucha, no existe realmente una meta, pues, pero realmente depende mucho del contexto social. Sí, creo que también ahí entra en esa teoría lo que sería la autoestima, porque más que nada si tenemos como que todo es rápido, también puede ser que la confianza sea, la falta de confianza es igual, influya, porque si nos damos cuenta, por ejemplo, de que las relaciones duran menos, está como esta seguridad menos de que tengo personas que me apoyan. También está menos lo del trabajo. Los trabajos ahorita no tienes la seguridad de que vas a estar en el trabajo que tú tienes por el resto de tu vida. También una cosa que se pone mucho es de que, por ejemplo, te pones a estudiar una carrera y de mientras dices voy a hacer este trabajo en lo que yo termino mi carrera, y a veces no es así, a veces te quedas con el trabajo y también eso llega a que no puedo autorrealizarme porque me quedo estancado. Pero es ese pensamiento de que todo es efímero lo que puede llegar a frustrar más, porque no te pones metas a largo plazo, te pones metas a corto plazo, y creo que si bien están bien las a corto plazo, porque es las que nos llevan a largo plazo, la ausencia de metas a largo plazo también afecta. Una cosa que nos decían mucho, al menos en nuestra carrera, era de que, por ejemplo, están bien las metas a corto plazo porque cuál los se inicia, pero si no tenemos esta iniciativa a futuro, no nos da pues esta motivación de ir mejorando, nos quedamos estancados en la zona de confort. Algo que acaba de mencionar la licenciada y me llamó la atención es esta parte de motivación. ¿Cómo es que nosotros pensamos realmente hacer algo si no existe esta motivación? Y si bien pueden haber incluso momentos o días en los que no haya motivación alguna, desde un punto de la cognitivo-conductual de la terapia, se encarga de incentivar una disciplina. ¿Cómo es que yo voy a cumplir una meta? Si un día estoy de que sí, otro día que no, un día que sí, otro día que no, existe una inconsistencia ahí, pero es la disciplina realmente lo que nos va a llevar a eso. Y
también podemos ver, pues volviendo con Simon Baum, es un autor que nos da mucho de qué hablar de la sociedad actual en cuanto a las metas de corto plazo. Ok, yo me quedo realmente ahí, no existe una actualización desde un punto de vista humanista, desde un enfoque humanista. Existe una actualización, probablemente me quedo estancado ahí. Y de hecho, en su lectura, Miriam Muñoz Poli nos menciona que el trabajo del psicoterapeuta humanista es basarse en las necesidades. ¿Cuáles son aquellas necesidades que quedan obsoletas? Trabajar con eso. ¿Cuáles son las necesidades introyectadas? Incluso nos menciona. ¿Y a qué se refiere con estas necesidades introyectadas? Si bien nos menciona que las necesidades introyectadas vienen del exterior y realmente no son necesidades nuestras, que de hecho es otro punto que considero yo a avanzar. ¿Cuáles son aquellas necesidades que realmente no son nuestras, que no nos permiten ser nosotros mismos? Bueno, aquí metías mucho lo que es la crianza y creo que viene una teoría, que es la teoría de fichas, que aquí voy a complementar un poco con lo que acabas de decir. Por ejemplo, dentro de la teoría de fichas, aquí les ponemos un ejemplo de cómo se aplica. Y hablando de todo el dinero que se desperdicia, ¿qué me dices de los recargos por no pagar a tiempo la tarjeta de crédito? Pues tal vez la pagaría a tiempo si no tuviera que hacer todo aquí en la casa. Oh, ¿estás diciendo que yo no hago nada? Permíteme. ¡Mira mis tareas! Le hizo una hoja Ya de sé. tarea. Lavar los platos. Aquí tiene una estrella. Fue una estrella de lástima. Llenar la cacerola de agua y dejarla en el fregadero no es lavar los platos. Debía remojarse antes y tú lo sabes. Bien. No vengas llorando cuando no te dé tu mesada. No es una mesada, es una remuneración y quedamos no llamarle mesada frente a mis amigos. Yo no como pastelillos de limón, pero están deliciosos. Pero básicamente se trata, por ejemplo, de que tú tienes a un niño y pongamos una situación de que quieres hacer el ámbito de dormir. Mi compañero aquí me puede complementar en el hecho de que, por ejemplo, cualquier niño, por ejemplo, le pones unas metas para que cumpla. Por ejemplo, queremos que los niños tengan higiene, le haces un hábito para que se haga cepillar los dientes. Un ejemplo podría ser el ejemplo, como mencionamos acá, del Howard, donde Bernadette le pone de que le ayuda en la casa, así que le pone acá su calendario de tareas, de que aquí tiene que lavar los trastes y le ponen una estrellita. Sí, claro, reconoce la importancia del hecho de lo que hizo de la actividad y al reconocer a la persona de alguna u otra forma se siente premiada, lo que, como habías dicho tú, le da una motivación para que pueda seguir haciendo las cosas. En eso consiste lo de fichas, ¿cómo era el nombre? Disculpa. La teoría de fichas, bueno, economía de fichas. Economía de fichas. Y me llama la atención porque cuando la persona termina de hacer, por ejemplo, cada sección de su listado, al final tiene un reconocimiento. Hagamos de cuenta, por ejemplo, de que mandas a tu niño a dormir, pero antes de dormir tiene que cepillarse los dientes, tiene que ponerse la pijama, se tiene que bañar, en fin, depende del orden, pero ahí pone que por cada uno le pones su calcomanía o lo que tú quieras, y al final del día pues le das una recompensa y le vas creando este hábito. Y es algo curioso porque entre cada día que va avanzando vas aumentando, por ejemplo, el significado de la recompensa. Por ejemplo, realizaste bien tus tareas, hoy es lunes, te doy de que veas una hora tu programa favorito. Y el segundo día, si la completaste, bueno, puedes escoger la comida que va a comerse hoy. Y así. Pero se aconseja mucho de que cuando sea el fin de semana, como ya se hizo ya el hábito, le pongas ahí la más grande. Por ejemplo, el fin de semana vamos a ir al parque de diversiones. Me gustaría que, por ejemplo, me dijeran qué opinan respecto a esta economía de fichas. Yo considero que es muy importante porque, por ejemplo, yo como paciente he sufrido de TDAH. Bueno, fíjate que algo que a mí me marcó de alguna manera fue que mi psicóloga de alguna manera me puso un horario. Tenía que cumplir las necesidades y todas mis actividades en ese horario y yo lo hacía. De alguna manera yo también me sentía reconocido con lo que había hecho y eso se me hacía
cómo sería, se me hacía una, no sé si la palabra sería, se me hacía una conducta o se me hacía una costumbre. Sin embargo, sí alcancé mi meta gracias a eso. Sí, ¿qué opinan de respecto a eso, licenciado Fernando? Pues realmente siento que es un tema del conductismo, perdón, eso en cuanto al sistema de recompensas. Y que realmente es muy necesario porque de alguna u otra forma el ser humano tiene que buscar una manera de moverse y principalmente esta manera es de evitando el dolor y tratando de buscar o aumentar esta misma ocasión. Es al igual que lo compartimos con los animales, como anteriormente mencioné. Sí, de que el ser humano siempre va en busca del placer y evita las sensaciones desagradables. Exactamente, y así mismo igual como una búsqueda de una actualización. Es muy importante la actualización porque esta misma nos permite avanzar, a crecer como personas, qué es lo que realmente quiero y en consecuencia llegar a una autorrealización. Y de igual manera necesitamos cumplir con en cuanto más lo nos pide. Puede ser que no orden, pero sí es muy importante satisfacer todas nuestras necesidades para llegar a una correcta autorrealización. Bueno, concluyendo, aquí me gustaría que me complementaran aquí mis compañeros. Más que nada, yo lo que saco de acá, mi propia conclusión, es de que de una u otra forma, no importa el enfoque que utilicemos, todos buscan, por ejemplo, que el ser humano se autorrealice o en cierta forma como que le dé un significado a lo que es la vida. Por ejemplo, muchos como Goldstein mencionaba yo que ven lo de buena forma, que ven muchos enfoques, muchas estrategias para llegar a la autorrealización, la pirámide de Maslow, pero llegamos a lo mismo. El ser humano necesita de ciertas cosas para llegar a la autorrealización y cuando se llega a la autorrealización vuelve otra vez a hacer el proceso y hacer infinitamente. Y así es el ser humano. Yo de mi parte coincido en lo mismo. El ser humano siempre va a estar en búsqueda de satisfacer sus necesidades e independientemente de la etapa en la que se encuentra. Por ejemplo, Weiner con su teoría funcional, en cuanto a eso de los estudiantes nos mencionaba a qué es lo que atribuyen cuando aprobaban un examen. Y de igual manera, o sea, independientemente de la vida escolar, ¿a qué nosotros atribuimos cuando fracasamos? ¿A quién le atribuimos cuando nosotros logramos algo? ¿A quién? Nadie más que a nosotros mismos. Sí, de igual manera, creo que todo lo que hemos hablado pues tiene un significado en nosotros como persona, puesto que lo que había dicho tiene mucha razón cuando dices que necesitamos una motivación. Es muy correcto que necesitamos hacer las cosas de una manera lo mejor posible y es cuando llegamos a la autorrealización, porque todo va sumando para que tengamos un mejor desempeño, que nuestro trabajo, nuestra capacidad escolar, todo llega a ser lo más óptimo posible. Y sí, están en lo correcto. Muchas gracias. De hecho, si nos damos cuenta, la autorrealización es la que lleva a desarrollar el potencial y es justamente por eso que escogimos este título. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana con Circle Psycho. También no olviden de suscribirse, darle like, comentar, compartir con sus amigos para que este programa llegue a muchas más personas. De igual manera, si usted se encuentra en su carro, no olvide sintonizarnos desde la 93.7. También se puede encontrar en Spotify. Gracias. Y si se encuentran en el salón ahora mismo con la profe Loraima, ¡saludos! Pues Ya, bye. Se recorta. Bueno, Tendría como diciendo, ay, me da vergüenza, güey. No me mires, no, es que no me mires. Me siento juzgado. sí. Amigos, esto es Blooper. Empezamos.